Bueno, como les decía, hermano, hoy día vamos a ver algunas profecías. Obviamente no podemos verlas muy in extenso, ¿ah? No las podemos ver muy in extenso, sino que vamos a ver de qué se trata cada una, dar algunos antecedentes históricos y para poder entenderlas y cómo se relacionan directamente con lo que es el tiempo actual, ¿cierto? Esto es tiempos finales, estamos en ellos, ¿cierto? Ya yo creo que ya hemos visto bastante acerca de esto, muchas profecías. Vamos a ver, ¿cierto? Lo que es la estatua de Nabucodonosor. ¿Mm? Esa es una de las profecías que vamos a ver, que es tremendamente interesante, cómo se ha ido desarrollando en el tiempo. Vamos a ver otra profecía del profeta Daniel, que es de las 70 semanas. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado hablar de ella. Entender, ¿cierto?, qué implica acá la semana, que están desarrolladas ahí. Vamos a hablar un poquitito también del anticristo, conocer algunas características de él y por qué yo no creo que pueda ser americano o árabe o algo así, que es lo que dice la Biblia, eso es lo importante. Y también analizar un poquitito lo que tiene que ver con el famoso sello de la bestia. ¿Mm? ¿Y por qué es tan grave el hecho? Porque uno dice, bueno, si colocarse un microchip no es tan grave, o sea, ¿por qué será tan grave? Es grave, al punto de que se pierde la salvación, así de simple. O sea, no es que se pierda, sino que no se puede optar, mejor dicho, porque... Pero ahí vamos a ir viendo. Bueno, vamos a... Este pasaje de la Biblia fue con el que empecé las clases, me gustaría de nuevo recordarlo. En Isaías, ¿cierto? Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. ¿Ah? Hay una declaración. No hay otro Dios, o sea, Dios es único. Dice, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. O sea, Dios conoce todo el tiempo, toda la historia está delante de Dios. ¿Mm? Dice que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Tremenda declaración la que vemos acá, ¿cierto? O sea, Dios está declarando que Él es dueño del tiempo, es dueño de los acontecimientos, es dueño de la historia. Tremenda declaración. Por eso, si nosotros vemos la Biblia, o sea, tenemos que tener la plena confianza de que lo que dice ahí va a ocurrir, porque Dios es el dueño de todo eso. Veamos algo del Nuevo Testamento, ¿cierto? Veíamos del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Pedro, segunda de Pedro, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ah? Pedro, acordémonos que fue discípulo de Jesús, y cuando habla de la profecía está hablando del Antiguo Testamento. Todos los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Juan, el Evangelio, perdón, el Apocalipsis, no haya sido escrito, o sea, muchas cosas que nosotros las vemos de lo que es la profecía del Nuevo Testamento no haya sido escrito. Por lo tanto, aquí Pedro está hablando de Moisés, está hablando de Isaías, está hablando de Jeremías, de los grandes profetas, ¿cierto? Que fueron inspirados por el Espíritu Santo para traer los designios de Dios, ¿ya? Entonces vamos a partir. Bueno, esto dice, ¿dónde estamos hoy? Vamos a ver una pequeña gráfica para recordar algunas cositas que hemos ido viendo. ¿En qué momento de la historia estamos en los últimos, ya, en las últimas cositas que deben ir pasando? O sea, eso tenemos que tenerlo muy, muy claro. Lo que estamos viendo que está sucediendo con el coronavirus, con tantas cosas, la explosión terrible que hubo en Beirut, tremenda explosión, yo creo que todos vieron los videos, impresionante, es por algo, ¿cierto? Estamos en algún momento de la historia muy especial. ¿Jesucristo va a volver? Por supuesto que sí. ¿Cuándo? No lo sabemos, ¿cierto? Pero hay señales. El día ni la hora no lo conocemos. ¿Podemos conocer el tiempo aproximado de las señales? Absolutamente que sí, ¿cierto? Porque ya hemos estado revisando cuáles son las señales de su venida
Hemos estado revisando las señales de cuándo va a comenzar la tribulación, cuáles van a ser los tiempos de la tribulación, la eternidad, la resurrección, todo eso hemos ido avanzando, ¿cierto? Hemos ido conociendo muchas cosas que salen en la palabra de Dios. Cronograma, vimos dos cronogramas en la primera clase. Una era bajo el punto de vista de la historia del hombre, cómo se fueron generando los diferentes reinos del hombre, cómo el hombre iba avanzando y todo eso, ¿cierto? Pero esta es la historia real, cronograma real, que es marcada por el deseo de Dios, ¿cierto? Cómo Dios va interviniendo en la historia. Esa es la verdadera historia, ¿cierto? Que nosotros podemos ya confiar. Dios interviene en la historia, a través de hacer pactos, a través de elegir un pueblo, a través de entregar una ley, ¿cierto? Que primero era escrita en papel, en piedras, en papel, después escrita esa ley en nuestros corazones, puesta en nuestras mentes. Jesucristo viene, ¿cierto? Designio de Dios, Dios así lo decreta, y viene un periodo de 2000 años que se le llama el periodo de la gracia, de la iglesia, del Espíritu Santo. Nosotros somos arrebatados, como dice la Biblia en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, en 1 Corintios 15 también. Y viene lo que es el periodo de 7 años de la tribulación. ¿Y por qué son 7 años? ¿En qué parte dice que son 7 años? Bueno, lo dice en las profecías de las 70 semanas. ¿Ah? De ahí viene el periodo de los 7 años. Bueno, y se puede descomponer de varias otras cosas que aparecen en la santa palabra de Dios. Tenemos el milenio, ¿cierto? Y después viene el tiempo del juicio final. Y después viene la eternidad, ¿cierto? Con lo que es la Nueva Jerusalén. Este es más o menos el cronograma, ¿cierto? Ahora si nos centramos un poquitito más ahora, ¿cierto? Tenemos la venida de Cristo, tenemos la resurrección, el rapto de la iglesia, que es el arrebatamiento. En realidad la palabra rapto no aparece, ¿eh? Se entiende por rapto cuando se hace la relación con el matrimonio cristiano, ¿cierto? Que el novio va y rapta a la novia. El matrimonio judío, dice mi esposa, con toda razón. Entonces tenemos la semana 70, ¿cierto? Según el profeta Daniel, que tenemos la tribulación, la primera parte, 3 años y medio. Aquí tenemos la ruptura de un pacto, ya lo vamos a ver. Y tenemos la gran tribulación. La Biblia, el Señor mismo dice que cual nunca lo hubo en la tierra. Una tribulación tan grande, tan desastrosa, tan terrible, tan destructiva, que nunca lo hubo, ni lo habrá, dice el Señor. O sea, no va a haber nunca un momento tan terrible sobre la historia del hombre como ese periodo de 3 años y medio. ¿Por qué 3 años y medio? Porque la Biblia habla, ¿cierto? De 42 meses, de 1260 días. En varias partes lo dice, por lo tanto podemos tener la certeza de que son 3 años y medio en función de lo que la misma palabra de Dios nos va enseñando. ¿Ah? Por lo tanto, estamos acá. ¿eh? Nosotros estamos acá más o menos. Estamos acá. Pre-rapto. Pre-arrebatamiento. Entonces vamos a partir con la estatua, dice estatua. Porque eso esta foto la saqué de, ¿cómo se llama? De un estudio en portugués. ¿no? Entonces, aquí está, ¿cierto? Aquí tenemos el rey Nabucodonosor, ¿cierto? Aquí tenemos la estatua de un sueño que tuvo este hombre. Y aquí tenemos al profeta Daniel. Antes de partir, ¿cierto? Recordemos que fueron llevados en cautiverio, lo que quedaba de Judá, de los judíos, de los hebreos, porque ya los asirios ya se habían llevado una parte, y los que quedaban fueron llevados en cautiverio, ¿cierto?, a Babilonia. Eso fue más o menos en el año 625 antes de Jesucristo. Un dato que es bien importante, ¿cierto?, es que Daniel, junto con los 3 amigos, que eran Sadrach, Mesach y Abednego, ellos eran de la casa de David, por lo tanto eran reales ellos. Es un dato que es importante tenerlo claro. O sea, Daniel no es un aparecido así nomás, sino que Daniel viene de la casa de David, era un príncipe. Entonces son llevados cautivos como esclavos a Israel,
Y bueno, dentro de todo lo que aparece, esto aparece en el capítulo 2 del profeta Daniel, ¿cierto? Este hombre tiene un sueño. Nabucodonosor tiene un sueño, ¿ya? Que lo hizo despertar muy, muy alterado, y hace llamar a todos los sabios, ¿cierto? A todos los astrólogos, magos, encantadores, a todo lo que se podía, y les dice a ellos, los obliga a dos cosas, para que vayamos entendiendo. Una es que le digan cuál es el sueño, porque se olvidó. Tuvo el sueño este rey Nabucodonosor, y después se olvidó completamente del sueño, por lo tanto quería saber el sueño y su interpretación. Entonces los hace llamar a todos y les dice, si ustedes no me dan el sueño y no me dan la interpretación, van a morir, los va a matar a todos. Entonces todos estos sátrapas, encantadores, le dicen, pero señor, si tú no nos dices el sueño, ¿cómo te lo vamos a poder interpretar? Entonces ahí está la gracia del asunto también un poquitito para que Dios interviniera. O sea, aquí Dios quiere demostrar también que Él es el dueño de los sueños, de las historias y todo eso. Entonces Daniel estaba dentro de aquellos, ¿cierto?, que tendrían que haberle dado la explicación del sueño, qué es lo que era el sueño, lo que había visto este rey Nabucodonosor y también su interpretación. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Manda una orden de muerte Nabucodonosor. Pero Daniel ora a Dios, ¿cierto? Para que Dios le dé la interpretación, que Dios le muestre el sueño, todo lo que había soñado. Entonces aquí en el 2.12 dice que mandó a matar a todos los sabios de Babilonia, así de simple. ¿Ah? Dentro de los cuales estaba este príncipe de Israel, que es el gran profeta Daniel, ¿cierto? Un hombre muy, ¿cómo se llama? Muy buscador de Dios. La Biblia dice que oraba 3 veces al día, ya desafiaba a las autoridades, a los reyes, abría las ventanas para orar, porque él amaba a Dios por sobre todas las cosas. Sigamos viendo. Entonces, Dios le revela el sueño a este hombre Daniel, ¿cierto? Y él va. Y vamos a leer, ¿cierto? Para que tengamos una visión clara de cuál es el sueño. Ya les mostré la estatua, pero igual. Entonces, en el del 31 al 34 dice, tú, oh rey, veías y aquí una imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era sublime, estamos hablando de esta estatua, de esta imagen, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y su pecho y sus brazos de plata. Fíjense cómo va bajando la calidad del material, ¿eh? Pero se va haciendo cada vez más destructivo. Dice su pecho de plata, su vientre y sus muslos de bronce, dice sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, sacada de un monte, dice, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó, ¿cierto? Y con eso, esa piedra que cae sobre los pies desmenuza la estatua completa. Eso es lo que vio. Por lo tanto, este rey se impresiona, queda admirado de cómo Daniel, ¿cierto?, le podía revelar el sueño. Algo tan impresionante, o sea, ¿cómo lo pudo haber sabido? Bueno, y ahí le declara que es por gracia de Dios. Entonces ahora le explica el sueño, le dice, y ahora voy a explicar a su majestad lo que el sueño significa. Y después nosotros vamos a ver algunos hechos históricos para poder entender cómo se han ido desarrollando las etapas, ¿cierto? Las etapas de este estado. Su majestad es el más grande de todos los reyes, porque el Dios del cielo, fíjense, dice, el Dios del cielo le ha dado. Por lo tanto, ¿quién pone reyes? ¿Quién saca reyes? ¿Quién pone las autoridades? Que eso está confirmado también en el Nuevo Testamento, sino Dios. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, ¿cierto? Por Dios han sido establecidas, dice la palabra de Dios. Dice, porque el Rey del cielo le ha dado el reino, el poder, la fuerza. O sea,
Es Dios el que le dio todo esto, ¿a quién? A Nabucodonosor, hijo de Nabopolassar, ¿cierto? Que era el que partió con el imperio babilónico. Dice, él lo ha puesto todo bajo el poder de su majestad, que es la cabeza de oro. Por lo tanto, aquí está declarado que el reino babilónico representa la cabeza de oro, o la cabeza de oro representa el reino babilónico. Dice, después del reino de su majestad habrá otro reino inferior al suyo. Acuérdense que tiene los brazos también. Ahí voy a explicar por qué los brazos. Dice, y luego un tercer reino de bronce, que dominará sobre toda la tierra. Cuando habla de sobre toda la tierra, obviamente está hablando de sobre la tierra conocida en ese instante, que lo que era África, Asia, ¿cierto? Europa, está hablando de eso. Dice, vendrá después un cuarto reino, fuerte como el hierro, que son las dos piernas. Y así como el hierro lo destroza todo y lo destruye, así ese reino destrozará y destruirá a todos los otros reinos, imagínense. Entonces está hablando de 4 reinos que van a venir. ¿Ya? Y finalmente habla de los pies, de barro con hierro. Aquí quise poner este versículo de Daniel 2:21, que dice, él muda los tiempos y las edades. Está hablando de Dios, ¿cierto? Dice, quita reyes y pone reyes. ¿Quién? Dios es el que quita reyes y pone reyes. Lo está declarando muy claramente aquí el profeta Daniel. Dice, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Ah? Por lo tanto, es una potestad de Dios el fijar las autoridades, los reyes, ¿ah? Y todo eso. Dice, y viene lo más importante, porque los despojos, bueno, ¿qué es lo que sucede después? Dice, su majestad dio también que una parte de los pies y de los dedos era de barro y la otra de hierro. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que va a ser un reino dividido, lo dice clarito. Va a tener la fortaleza del hierro y la debilidad del barro. Así de simple. Eso quiere decir va a ser conformado por diferentes países, diferentes lugares, algunos muy firmes, como el hierro, y otros muy débiles, como el barro. Y habla de los dedos de los pies. Eran en parte de hierro y en parte de barro. Los dedos. ¿Cuántos dedos hay en los pies? 10. Tengámoslo presente que son 10 los dedos, ¿cierto?, que hay en los pies. Dice, y esto significa que será el reino, va a ser fuerte y va a ser débil al mismo tiempo. O sea, no es que sea primero débil y después de un tiempo va a ser débil. ¿Ya? No, dice, al mismo tiempo. Dice, y así como su majestad dio el hierro mezclado con el barro, así los gobernantes, porque van a ser varios gobernantes, se unirán por medio de alianzas humanas, pactos, tratos, contratos. ¿Está clarito? Dice. Pero no podrán formar un solo cuerpo entre sí, o sea, van a estar divididos, van a ser solamente mediados por pacto. Dice, durante el gobierno de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido, ni dominado por ninguna otra nación. O sea, está hablando de un reino eterno, porque dice jamás será destruido. Por lo tanto, obviamente está hablando del reino de Jesucristo. Pero cuando va a aparecer este reino, va a ser cuando sean estos reyes, cuando estén estos reyes formados por el hierro y por el barro. Ojo, que lo dice clarito, ¿eh? Dice, durante el gobierno de estos reyes, lo repito, el rey del cielo establecerá un reino que jamás será destruido, ni dominado por ninguna otra nación. Por lo tanto, tienen que haber estos reyes gobernando de alguna manera u otra. Y dice, y además que va a durar para siempre. Esto es lo que significa la piedra que su majestad vio desprenderse del monte. ¿Por qué monte? Ese monte es Dios, ¿cierto? Es el monte del gobierno de Dios. Los montes en la Biblia habla de gobiernos, de reinados. ¿Ah? Por eso está hablando que ese monte viene de parte de Dios. Dice, y eso es lo que significa la piedra que su majestad vio desprenderse sin que nadie la hubiese empujado. O sea, ningún hombre la sacó, sino que es por arte de Dios, dice. Piedra que convirtió en polvo el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. O sea, la intervención de Dios destruye todo lo que es gobierno humano.
destruye todos los imperios que han habido anteriormente, para establecer su reino, como ya lo hemos estado estudiando bastante. Dice, el gran Dios ha revelado a su majestad lo que va a pasar en el futuro. El sueño es verdadero y su interpretación cierta. O sea, lo que yo le he contado que usted vio y lo que le acabo de dar como interpretación es absolutamente cierto. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Y Dios es el dueño del tiempo, es el dueño de todo, como ya lo hemos visto. Esto es lo que es la estatua, ¿cierto? Esta es la estatua, la cabeza de oro. Aquí tenemos toda esta parte, ¿cierto? Que es de plata, con los brazos. Tenemos lo que viene después, el tercer reino, el cuarto reino y reino final, con los 10 dedos. ¿Ya? Lo primero, ¿cierto? Ya la interpretación. Dice, primero Dios le dijo al rey de la cabeza, obviamente aquí, ¿quién es la cabeza? El mismo Daniel se lo dice, que es él, el rey, ¿cierto? Que Dios le ha dado el poder y todo eso. El segundo metal, ¿cierto? La plata fue el imperio medo-persa. Ya, el imperio medo-persa, los medos y los persas. Persia es Irán, es el Irán actual. ¿Quién aparece ahí? Es el rey Ciro, famoso rey Ciro, que incluso 100 años antes de que apareciera este rey Ciro, ya aparece en el libro de Isaías. Es uno de los misterios del libro de Isaías, que a Ciro le llama mi siervo. Es bien interesante eso. Bueno, ese fue entre el año 549 y 530 que viene este reino, ¿cierto? Que destruye a Belsasar. Belsasar era el hijo que estaba reinando, ya había muerto Nabucodonosor. Este Belsasar, ¿cierto? Se rebela contra Dios haciendo una serie de cosas. Bueno, lo pueden ver en el libro de Daniel. Y es destruido ese reino y empiezan a reinar Ciro, y de ahí viene también el reinado de Darío. Seguramente ustedes han escuchado hablar del gran Darío también del reino medo-persa. Bueno, lo importante de Darío es que tiene un hijo que se llama Jerjes I, y tiene un nieto que se llama Artajerjes. Seguramente ustedes vieron la película Los 300, ¿cierto? Ahí con las caluguitas que muestran. Bueno, el rey, ese que muestran ahí con tanto esplendor, que derrota a los 300, es Artajerjes. ¿Y por qué es tan importante este Artajerjes? Lo vamos a ver en la profecía de las 70 semanas. Acuérdense, Artajerjes, rey que desciende de todo lo que es el imperio medo-persa, ahí por eso los dos brazos, porque medo-persa, ¿se fijan? Sí, es muy perfecta la profecía de Dios. Entonces este rey Artajerjes escribe un edicto, que es el que vamos a ver la importancia que tiene. Entonces esa es la idea. ¿Ya? Bueno, Ciro, el rey Ciro, es uno de los reyes que le da la libertad de la esclavitud de Babilonia a los israelitas, a los hebreos. Sigamos viendo. ¿Cuál es el imperio que viene después del Medo-Persa? Viene el imperio griego, macedonio. Alejandro el Grande, Alejandro Magno, que muere muy joven, conquista grande. ¿Ya? Pero muere muy joven Alejandro, creo que a los 32 años, no estoy 100% seguro. Pero este es el tercer reino que aparece ahí, que es el bronce. Es el reino de bronce. Que una vez que muere Alejandro, su reino se divide en 4 partes. Bueno, y ahí aparece el libro de los Macabeos, que lo puse ahí, que lo nombramos hace un rato, y Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes era uno de los ¿cómo se llama? De los descendientes de Alejandro, ¿ya? En el reinado, que él invade la Palestina, invade lo que era la tierra israelita, y él es el que hace la abominación desoladora. Cuando llega al templo de Dios, hace sacrificar un cerdo y lo sacrifica en el templo de Dios. O sea, es una abominación tremenda la que hizo este Antíoco Epífanes. ¿Y por qué son tan conocidos los macabeos? De hecho, hasta el día de hoy se celebra una de las fiestas de los macabeos y todo eso. Es porque los macabeos hacen una guerra contra los griegos, específicamente contra Antíoco Epífanes, y lo vencen, le ganan.
¿Ah? Por eso son tan importantes esos dos libros que aparecen, no están en la Biblia, en el canon nuestro, están en la Biblia católica, pero son absolutamente históricos. Por eso es importante también conocerlo. Bueno, después hay una batalla, obviamente pierde lo que son los griegos macedonios. Los macedonios fueron los que finalmente triunfaron. Acordémonos que ya vimos, yo les hablaba de los 300, ¿cierto? Que van contra Artajerjes. Bueno, finalmente los griegos macedonios vencen, ¿cierto? A los medo-persas. Y se quedan como gran imperio. Pero ahí nace el imperio romano, el hierro. ¿Ah? El hierro que lo desmenuza todo, el hierro es el más duro de los metales. ¿Ah? Y nace como imperio romano en el año 100 y tanto, 160 aproximadamente antes de Cristo. Dice, la antigua Roma, voy a leer un poquitito, se convirtió en un establecimiento prehistórico rudimentario en el centro de Italia, parte en el centro de Italia. Y después se abre rápidamente como un gran imperio que lo desmenuza todo. Por eso la Biblia dice ahí en la profecía de Daniel, que lo desmenuza, lo rompe todo, porque el hierro es muy fuerte. ¿Cuál era la característica del Imperio Romano? ¿Qué metal era el característico? Era el hierro. Así como el oro era la característica importante del Imperio Babilónico, ¿cierto? La grandeza, eran los palacios, las puertas, todo eran ya con mucho oro. ¿Ah? Esa es más o menos la idea. Bueno, después viene toda una degradación moral. Los que conocemos algo de historia, ¿cierto? Hay una degradación moral a partir de los, ¿cómo se llama?, de los Césares, ¿ya? Y esa cuestión hace bajar y destruirse. Hasta que finalmente, ya, aquí pongo una breve explicación de por qué las dos piernas, es porque Roma se divide simplemente en dos capitales. Una que era Roma y la otra era Constantinopla. De ahí viene Constantino, o sea, la ciudad de Constantinopla nace por Constantino, que en el año 313 decreta, ¿cierto?, da la orden de que el cristianismo sea la religión del Estado. Eso fue una de las cosas peores que le puede haber pasado al cristianismo. ¿Por qué? Porque se asocia todo el paganismo de Roma, con sus dioses y todo lo que hacían, se asocia también, se mezcla con todo lo que es el cristianismo, lo peor. Constantinopla es Estambul, en la actualidad, a partir de 1930. Imagínense, solamente estamos hablando de 90 años. ¿Ah? Los libros no los pueden, ¿no? Marcela González, si puedes, por favor, bajar el volumen. Marcela González, por favor. Ya, aquí, ¿cierto? ¿Esto dónde está? En Turquía, al norte de Israel, ¿cierto? Al norte de Siria. Ahí está Estambul, para los que les gustan las teleseries, ¿ya? Han llegado tantas teleseries turcas. Bueno, ese fue el reino también otomano, ¿eh? El reino otomano, que cae entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, ahí queda la escoba con el reino otomano. Un reino, un imperio tremendamente fuerte también, que estaba, ¿dónde? En Estambul, pero era Constantinopla. Vayámonos acordando. Y por eso las dos piernas, ¿eh? Por las dos capitales. Bueno, esas son las, básicamente, ¿cierto? Porque el hierro ligado con barro, una porque es hecho de, y aquí voy a teorizar un poquitito, es hecho por países muy fuertes. Bueno, es el hierro porque es la continuación del Imperio Romano. ¿Ah? Aquí quiero dejar una pequeña señal. Hay países que son fuertes en la Unión Europea. Francia, bueno, Inglaterra ahora con el Brexit, ya no pertenece a lo que es la Unión Europea como tal, pero tenemos Italia, tenemos Alemania, tenemos una serie de países que son muy fuertes. Y hay otros que son países que son muy débiles. Y aquí yo estoy diciendo, y me hago responsable de lo que estoy diciendo, que ese reino, que es de barro con hierro, es el reino que viene del antiguo Imperio Romano. Y lo digo con sus letras. Y hay países que son muy débiles, por ejemplo, los que son de la Europa oriental. Muchos países que salieron de la Unión Soviética, Suiza, que no tiene ejército.
dice, los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro. Y esto significa que será un reino fuerte y débil al mismo tiempo. O sea, un gran reino, pero con ya países débiles y países ya. ¿Por qué los 10 dedos? Bueno, en Apocalipsis y en Daniel, cuando habla de la gran bestia que sale del mar, habla de que tenía, ¿qué es lo que tenía? 7 cabezas y 10 cuernos. Y de los 10 cuernos, ¿cierto? Uno de ellos va a ser el anticristo. Y por eso se hace la asociación de los 10 dedos de esta profecía con la otra profecía de Daniel y el Apocalipsis, que habla de los 7 montes, ¿ya? Porque las 7 cabezas son 7 montes, que es donde se sienta la mujer, ¿cierto? Lo dice claramente. Y habla de los 10 cuernos, que son 10 reyes que en algún momento van a tomar autoridad en conjunto con la bestia, lo dice claramente. ¿Mm? Y es por eso tan importante tener presente los 10 dedos. ¿Ah? Cuando aparezcan 10 reinos, yo creo muy, muy fuerte que va a ser en la Unión Europea, van a ser 10 reinos que van a salir de la Europa, de lo que fue el antiguo Imperio Romano. De ahí van a salir. ¿Qué es lo que dice para confirmar a lo mejor un poquitito más esto? Lo que dice la Enciclopedia Británica, dice la creación de un mercado común funcional, o la Unión Europea, ¿cierto?, en el cual las fronteras nacionales se conservarán, o sea, van a seguir separados, dice, pero todavía permitiendo el comercio libre de un lado al otro de otras personas nacionales de los Estados miembros. Esto aparece también en la Enciclopedia Glorier. ¿Se fijan cómo es una unión, tal como dice la Biblia, que se juntarán por medio de alianzas humanas, ¿ya? Que algunas van a ser fuertes y otras débiles. Por eso yo creo firmemente que va a venir del Imperio Romano antiguo, justamente con las fronteras, con lo que dominaban anteriormente y todo eso. Bueno, esta declaración deja claro, ¿cierto?, que la Biblia, lo que dice la Biblia, dice alianzas humanas, pero no podrán formar un solo cuerpo entre sí. Van a ser pactos, van a ser tratados. Básicamente es eso. Espero a ver. Y aquí vemos, ¿cierto?, la foto ya de cómo esa piedra cae en los pies de barro con hierro y desmenuza completamente lo que es el reino de los hombres, ¿cierto? Los reinos a través de la historia que han sido establecidos por el hombre, los destruye todos, absolutamente, destruye todos los reinos. Es lo que aparece aquí en rojo, ¿cierto? Que ya lo vimos acá, ya lo vimos, ya lo leímos en la profecía. No sé si antes de continuar, si tienen alguna pregunta acerca de esto para ir interactuando. ¿Tienen alguna duda alguien, hermano? Uy, cómo se nos fue la hora, ¿no? Nunca pensé que se había ido. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, los 4 imperios, ¿cuáles son? La cabeza de oro es el imperio babilónico. Franci, una cosita. ¿Sí? Franci, si la hora no te da, es mejor hacerla en 2 clases y no en una apurada, por si acá, te digo. Bueno. Porque a veces si va todo, puede quedar como un poco... Velo tú, ¿ya? Ya, gracias. Bueno, de acuerdo a lo que vimos y de acuerdo a lo que la historia dice, ¿cierto? El pecho y los brazos de plata es el imperio medo-persa. El imperio, lo que es la parte de bronce, con los muslos, sería el imperio greco-macedonio. El imperio, las piernas de hierro, sería el imperio romano. Y los pies de barro y de hierro, es lo que yo creo, como les decía, es la Unión Europea, o parte de la Unión Europea, o algo que va a salir de la Unión Europea. Vamos entonces ahora a lo que son las 70 semanas de Daniel, que está muy ligado a lo que acabamos de ver. Dice profecía que sucedió más de 2500 años. Dice Daniel, un cautivo de la tierra de Israel, tiene una revelación. Está orando por algo y Dios le revela algo tremendamente importante. El ángel Gabriel le reveló a Daniel, ¿cierto?, de que su nación, ¿cierto?, su pueblo, su ciudad, la nación y el Mesías van a desempeñar un papel importante para la humanidad. Dice, Israel se convertirá en el centro de atención mundial. En breves palabras, lo que pasa, antes de que veamos esto,
¿cierto? Daniel, revisando al profeta Jeremías, ve que el profeta Jeremías había dicho que iban a estar en cautiverio en Babilonia 70 años. ¿Ah? Y Daniel, viendo que ya se habían prácticamente cumplido los 70 años, empieza a orar para que sean liberados de la esclavitud en Babilonia. Así de simple. Bueno, y ahí dentro de la oración, está orando, 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 y viene el arcángel Gabriel volando muy destrezamente, como dice en el libro, diestramente, y le viene con esta declaración. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? ¿Cierto? Dice, para terminar la prevaricación, ya vamos a explicar, dice, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos, o sea, a Jesucristo. Por lo tanto, la profecía, ya que está determinada para su pueblo y su santa ciudad, que es Jerusalén, es para esto, para todo esto. Sigamos leyendo, dice, sabe pues y entiende. Y aquí viene lo que tenemos que explicar. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, o sea, desde que salga ese edicto, hasta el Mesías, habrá 7 semanas y 62 semanas. Eso quiere decir un total de 69 semanas. Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Dice, y después de las 62 semanas se quitará, o sea, en la semana 69, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, no por su culpa, no porque él lo merecía, dice. Y el príncipe y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Y después dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, no con uno, con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Bueno, primero que todo aclarar que son 70 semanas, pero de años, por lo tanto estamos hablando de un total de 490 años. La primera semana, ya que es de 49 años, es desde que sale el edicto, y aquí lo remarqué, porque no es un decreto de Ciro, ya les voy a explicar por qué, es de Artajerjes. Dice, sale un decreto para reconstruir la ciudad, y después viene la reconstrucción por un periodo de 49 años, que fue exactamente lo que duró, 49 años, que es el primer periodo ya de las primeras semanas. Después vienen las otras 62 semanas, que es una vez que se reconstruya y todo eso, hasta la muerte del Mesías. No sé por qué los judíos no creen que Jesucristo es el Mesías, y Jesús dice la profecía de que el Mesías va a morir, lo dice claramente. Por lo tanto, se cumplen las 62 semanas, un periodo de 434 años, y esto cae exactamente en el periodo en que Cristo murió. Ahí tenemos 69 semanas, lo que ha pasado. Después viene la era de la iglesia, y después viene la última semana, que es la firma del anticristo de un pacto de paz con muchos, dice. O sea, eso quiere decir con varios países de la órbita musulmana, ya, países árabes, por una semana, y una semana son 7 años, que es el periodo de la tribulación, separada en 2 periodos. Y después viene el milenio. Porque, ojo, esto fue en periodo angustioso, ¿cierto? Porque ellos construían y con una mano tenían la espada, lo cual también se asemeja mucho a lo que tenemos acá. Bueno, después viene la venida gloriosa de Cristo. Pero esto es para entender un poquitito lo que es la profecía de las 70 semanas de Daniel. ¿Por qué el de Artajerjes? Porque los primeros 4, hay 3 edictos. Uno de Ciro, uno de Darío, uno de Artajerjes, es el mismo Artajerjes, ya que es a Esdras. Estos son para reconstruir el templo, no son para reconstruir Jerusalén. El decreto que es para reconstruir Jerusalén es el decreto de Artajerjes a Nehemías. Por lo tanto, ahí parte ya las 70 semanas, en el decreto, que es en el año 444 a.C. Eso se puede ver en Nehemías 2,
del 1 al 8, ¿ya? Por lo tanto, este es el punto de partida. Bueno, aquí hay un doctor, ¿cierto?, que hace toda una explicación de por qué es el Artajerjes, y es el decreto de reconstruir a Jerusalén y no el templo. Obviamente el templo también fue reconstruido, que es parte de lo que tenían que hacer, para que vayamos un poquitito entendiendo cómo se va desarrollando la profecía, desde el momento en que la dice el arcángel Gabriel. Bueno, acá es el desarrollo en años de por qué se llega a la cruz de Cristo, cuando pasa cuando se termina la semana 69. Pero ojo, los años que nosotros los conocemos son de 365.25 días cada año. ¿Ah? Pero el año judío son de 360 días, o sea, son de 12 meses, pero de 30 días cada mes. Por lo tanto, se tiene que hacer la conversión de años, para llegar finalmente que la semana 69, desde el edicto de Artajerjes, cae exactamente con la entrada de Jesús a Jerusalén, que es una semana antes de su muerte, ¿cierto? Unos días antes de su muerte, en realidad. Cae justo ahí la semana 69. Por lo tanto, queda una semana que es la final. Por lo tanto, hay que estar atento. Cuando se firme un pacto de Israel por un príncipe, se firme ese pacto, ya va a ser el comienzo de la semana final. ¿Para qué se hace esto? Es para terminar la prevaricación, ¿ya? Que es terminar con el rechazo al Mesías, dice, poner fin a los pecados, expiar la iniquidad, a través de Jesucristo, ¿cierto? La expiación es a través de él. Dice, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, cuando Israel se vuelva ¿a quién? Al Mesías, a Cristo, lo reconozcan, mirarán al que traspasaron. Dice el profeta del Antiguo Testamento, Zacarías, mirarán al que traspasaron. Dice, y para ungir al Santo de los Santos. Cristo Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cierto? Que esa se realiza al final de la última semana. Eso es para más o menos tener una claridad respecto de lo que es la profecía de las 70 semanas, que también es muy importante dentro del estudio bíblico. ¿Qué predijo Daniel? La reconstrucción del templo y la ciudad, que iba a ser en tiempos angustiosos porque los atacaban durante 49 años, estuvieron en guerra, el nacimiento del Mesías príncipe y su muerte, la destrucción. ¿Se acuerdan que después de que se muere el Mesías príncipe, viene la destrucción de la ciudad y del templo? Eso ocurrió después, ¿cierto?, con el rey, el emperador Tito, en el año 70 después de Cristo, porque además Jesucristo lo predijo, eso, ¿cierto?, en Mateo capítulo 24. Dice la venida del inicuo, que es el hombre de pecado, que es el anticristo, dice, y los 7 años de tribulación, fin de los tiempos. Más o menos para que veamos la importancia de estas dos profecías, que son las que acabamos de ver. Por lo tanto, tenemos el primer periodo, que es de 7 semanas, que es la orden para reconstruir Jerusalén. Después, desde que se termina Jerusalén hasta la muerte de Cristo, o la entrada de Cristo a Jerusalén, se cumplen las 62 semanas. Aquí no se cuenta dentro del periodo de las 70 semanas. Y después tenemos la última semana, que sería el pacto que se firma con muchos. Nosotros estamos acá, en este momento, esperando a esta firma. El inicuo, ¿cierto? La Biblia le llama el inicuo. Acá hay algunos casos, unas cosas medias interesantes. Dice, Abraham nació en el año 1948 después de Adán. ¿Qué pasó en el año 1948 de nuestra era? Israel se convierte en nación. Otro dato importante, Abraham murió en el año 1843 a.C. y vivió 175 años. ¿Cuánto suma esto? Bueno, suma 2018. ¿Qué es lo que pasó en el 2018? Fue establecido nuevamente lo que eran los sacrificios. Templo todavía no reconstruido, y a eso se le llama la fiesta de Hanukkah. Bueno, y hay otros datos que obviamente sería interesante verlo. Dice Emil, después de 70 años de que Israel es hecho nación, ¿cierto? En el 2018, que ya veíamos que era la vida, por decirlo así, de los tiempos de Abraham,
empieza de nuevo lo que es la dedicación del altar al templo de Dios. ¿Ah? Muy interesante. Pues. Bueno, tiempos de angustia. Estamos viviendo los tiempos de angustia. Eso lo tenemos más que claro. Por ninguna parte podríamos dudarlo. Y que esta cuestión, como predicó una vez mi amada esposa, ¿cierto? Son los dolores de parto. Y los dolores de parto aumentan en frecuencia y en intensidad, ¿cierto? Hasta que se da a luz. Así tiene que ir sucediendo. Una cosa muy importante es la reconstrucción del templo. El templo se tiene que reconstruir. ¿Dónde? En el monte Moriah. El monte Moriah, ¿cierto? Es donde Abraham llevó a sacrificar a Isaac. El monte Moriah es el monte de donde está el muro de los lamentos y todo eso. El monte Moriah es donde Cristo murió crucificado. Por eso es tan importante. Y ahí se tiene que reconstruir el templo. Bueno, en 1967, en la Guerra de los 6 días, recuperan Jerusalén, los israelitas, parcialmente. ¿Cierto? Recuperan el lugar donde se tiene que reconstruir el templo. Hay profecías en el Antiguo Testamento, especialmente en Ezequiel 40 al 46. Vean esos capítulos, Ezequiel 40 al 46. ¿Dónde se debe reconstruir? El problema que en este momento está el Domo de la Roca. El Domo de la Roca es uno de los 3 lugares más sagrados del islamismo, de los musulmanes. Por lo tanto, si lo destruyen o algo, ¿qué es lo que vamos a tener? Una guerra santa. Es tremendamente complicado, por eso no lo han podido reconstruir. Este es el Domo de la Roca, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si llegaran a destruirlo o algo, va a haber una guerra santa. Yo puse aquí entre comillas, perdón, en signo de pregunta, el Salmo 83. Hace unos 2-3 años prediqué acerca del Salmo 83, que es una de las guerras que se tiene que venir, que son de varios países musulmanes en contra de Israel. ¿Ah? Y ahí hay una intervención divina. Acá está, ¿cierto? Este es el Domo de la Roca, y aquí tenemos un espacio disponible, que es probable donde se pueda reconstruir el templo de acuerdo a las medidas del tercer templo, de acuerdo a las medidas que nos da Ezequiel, ¿cierto? En su libro. ¿Dónde se hacen? Daniel, ¿cierto? Decía que el anticristo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a detener el sacrificio y la ofrenda. ¿Y dónde se hacen esto? Se hacen en el templo. Por lo tanto, tiene que haber un templo, se tiene que reconstruir un templo, que además la Biblia también dice en 2 de Tesalonicenses que ahí se va a sentar el inicuo, haciéndose pasar por Dios. La abominación desoladora, o sea, el anticristo se tiene que sentar, ¿dónde? En el templo, pero en este momento no está el templo. Por lo tanto, una señal clara de lo que tiene que venir muy pronto es la reconstrucción de este templo. ¿Se fijan? Aquí hay algunas direcciones para visitar y poder entender un poquitito más en qué está. Bueno, todo el templo ya está construido, pero está en paneles, por lo tanto creo que se demoran máximo 6 meses. Una vez que se dé la orden para reedificarlo, se va a dar 6 meses. ¿Por qué esta vaca es tan importante? Para que el templo empiece a funcionar, se tiene que sacrificar una vaca bermeja, una vaca roja, de acuerdo al Levítico, del Antiguo Testamento, que son las leyes. Esa vaca se sacrifica, que tiene que ser perfecta, no puede tener ni un pelo blanco, ¿ya? Se sacrifica, se quema y las cenizas deben ser esparcidas por el templo. En este tiempo, sí, se va a dar en este tiempo, que nosotros lo encontremos como algo loco, como algo tan de hace tantos años atrás que se vaya a dar. Sí, se va a dar. Bueno, a partir del 1900 algo empezaron a nacer varias vacas rojas. En Estados Unidos incluso han nacido uno y las han estado clonando. Y se las van a llevar o ya se las llevaron a Israel. ¿Por qué? Porque están preparando todo para la reconstrucción. Por lo tanto, el templo no se puede construir ni dar inicio si no está esta vaca roja. Hay que tenerlo muy claro. No estoy diciendo que la que está en la foto sea la del sacrificio. Además, Israel ya tiene un nuevo sacerdote, ya instituyeron un nuevo sacerdote para hacer todas las que eran las ceremonias en el templo. ¿Ya? Ensayan, ¿cierto? Los sacerdotes judíos están ensayando cómo adorarán, se están seleccionando sacerdotes para trabajar, para hacer las labores del templo, que es los sacrificios, para encender, ¿cierto? Las lámparas, los panes de la proposición y todo eso. Hay un video también de cómo se va a reconstruir este templo, cómo ha ido avanzando todo.
todos los elementos del templo, los de oro, todo eso ya están construidos. ¿Ah? Los shofar, que son unas trompetas de cuernos, también ya están todo eso. Eso quiere decir que ya está todo listo. Las ropas del sumo sacerdote. Aquí dice, sacerdotes hacen reconstitución del servicio del templo. Se fijan de cómo van a hacer el servicio con la menorá. La menorá, ¿cierto? Ese elemento de oro que tiene las 7, se colocan las velas ahí, ¿cierto? Que son, hay algunos que dicen los 7 espíritus de Dios, representan los 7 espíritus de Dios. ¿Ah? ¿Se fijan? Por lo tanto, todo lo que es el templo ya está listo. Se junta plata, los sionistas de todo el mundo, de Israel, de Estados Unidos, de todos, mandan plata para que se llegue a reconstruir el famoso templo, ¿cierto? Que acá están las medidas que están en codos. Los codos son más o menos entre 45 y 50 centímetros para poder entender cuáles son las dimensiones del templo, de acuerdo a Ezequiel. ¿Ya? Bueno, de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿cierto? Estamos a punto ya de entrar a punto de que parta la semana 70. Importante, la semana 70. Pero antes tiene que ocurrir una de las cosas más grandes, ¿cierto? Que es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ah? Tiene que ocurrir. Ojo, cuando ya veamos que se empieza a construir el templo, que se firma un pacto, todo eso es porque ya estamos listos para que se produzca. La Biblia es bien clara, ¿eh? Dice que nuestra reunión con Él va a ser cuando venga la apostasía y cuando se manifieste el Hijo de Pecado. Esas dos cosas las dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, para que la puedan ir leyendo. ¿Ah? Aquí tenemos, ¿cierto?, las cronologías de las resurrecciones, ¿cierto? Varias resurrecciones, incluidos están los dos hombres de Dios, los 2 profetas que van a estar ahí en la tribulación predicando. Bueno, ahí ustedes después pueden echar una miradita más en detenimiento, ¿cierto? Veamos al anticristo, el anticristo y el falso profeta. Anticristo es que está en contra de él, o también se puede asumir el que quiere ocupar su lugar, lo quiere reemplazar, lo quiere imitar. Se puede tomar las dos cosas como el anticristo. Bueno, nosotros vamos a entender que son las dos. Está en contra de Dios y se opone contra todo lo que es objeto de culto. La Biblia lo dice claramente. Y además quiere ser adorado como Dios. Por lo tanto, debemos entender que eso es. Así como existe la Trinidad Divina, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, existe la Trinidad diabólica, que es el dragón, Satanás, el anticristo, ¿cierto? Y el falso profeta. Va a hacer muchas señales, va a hacer señales y va a confundir a la gente. Por lo tanto, no asumamos que si vemos señales, cosas así, asumir inmediatamente que son de Dios. Si son hechas en el nombre de Jesucristo, en nombre de Dios y glorifican a Dios, obviamente van a ser de Dios. Y después de eso, ¿qué es lo que va a venir? La marca ya de la bestia, el número 666. Bueno, sigamos entendiendo quién es este hombre, el anticristo. Dice, así como Jesús es la simiente de la mujer, el anticristo es la simiente de la serpiente. Y Jesús es el misterio de la piedad. Y este hombre que lo es, el misterio de la iniquidad. Todo esto aparece en la Biblia. Quiere falsificar la obra de Cristo. Es un gran imitador. Dice, se llama anticristo porque se opone a todo lo que Cristo representa. Y además quiere ocupar su lugar en el templo de Dios. Algunos títulos en la Biblia le llaman el cuerno pequeño, que es el que sale de entre 10 cuernos, ¿cierto? Derrota a 3 y después gobierna sobre todo el mundo. Pero van a seguir habiendo reyes, ojo. Dice el rey altivo de rostro, el príncipe que ha de venir, el hombre de pecado, el hijo de perdición, inicuo. Miren todos los nombres, bonitos los nombres que tiene, ¿eh? El anticristo, la bestia que sube del mar, fíjense, más nombres. Algunas características que nos muestra la Biblia, para estar atentos. Porque de repente decimos, ¿será este el anticristo? Uy, este otro podría ser. Comparémoslos con lo que dice la Biblia y ahí vamos a tener el filtro inmediato de quién es y quién no es. Así de simple. Primero que todo, la Biblia es clara, lo respondimos en alguna de las clases primeras, que va a ser un hombre, no puede ser mujer, tiene que ser un hombre. Dice, negociará y confirmará un tratado de paz por 7 años. Ojo, con muchos, ya lo vimos en la profecía de las 70 semanas.
Dice, se levantará dentro de una unión de países europeos, por lo que ya les dije, de 10 presidentes, ¿cierto? Y obviamente va a ser el cuerno pequeño. Lo más probable que sea una nación no de las poderosas, sino que lo más probable que sea una de las más débiles. ¿Ah? ¿Qué más dice? Su reino será el Imperio Romano revivido, que desciende del Imperio Romano. Políticamente diferente. ¿Por qué? Porque van a ser de diferentes países por medio de alianzas humanas. Dice, él arrancará o hará desaparecer a otros 3 reyes o presidentes. ¿Ah? Los va a hacer desaparecer, 3 reinos. Dice, su reino de 10 naciones se fusionará en un reinado o gobierno global. Eso quiere decir el gobierno que va a ejercer este hombre, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, va a ser global, total. Eso quiere decir América, Europa, Asia. Dice, usará las promesas de paz como su arma principal, de engaño, ¿cierto? Es su arma de engaño. Supuestamente va a traer la paz. Ya vimos el caballo, ¿cierto? Que es el primer sello del Apocalipsis, que es un caballo blanco, alguien vestido de blanco, suplantando al rey de reyes, ¿cierto? Con un arco en la mano, ¿ah? Tratando de mostrar la paz. Mentira, mentira, porque va a ser el peor destructor de todos los tiempos este hombre. No nos dejemos engañar, dice, será promovido por un compañero que también hace milagros, que es el falso profeta. Adoren a la bestia. Oye, este es el hombre que buscamos, el que esperábamos. Dice, tendrá aparentemente poderes sobrehumanos. Dice que por un tiempo los va a perder, pero después los va a recuperar. Dice, será precedido por 7 reyes. Él será el 8º. Apocalipsis. Dice, aparentemente será una persona muy elocuente, muy vivaz, bueno para hablar. Hablará grandes cosas, dice Daniel. Grandes cosas, la gente se va a sorprender por las cosas que va a decir, cómo las dice. Parecido más o menos a Donald Trump, ¿viste? Buenazo para hablar. Yo no creo que sea el anticristo para nada, por un montón de características que se muestran en la Biblia. Dice, 3 años y medio después de la confirmación del pacto de paz, ya va a romper, se va a ir al templo y se va a reclamar ser Dios. Sentándose como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso dice la Biblia. Se va a sentar en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Será considerado en alta estima por los pobladores de la tierra. Lo van a admirar. Dice, perseguirá a la gente que no quiera adorarlo como a Dios, o sea, la gente que quiera, la gente que quiera creer en Dios, los judíos y todo eso que reconozcan al Mesías, y van a ser tremendamente perseguidos y derrotados, incluso dice la Biblia. Dice, él dominará prácticamente a todo el mundo. Igual va a haber resistencia, pero la va a doblegar, va a triunfar. Honrará a la fuerza militar, por lo tanto, además una de sus características es que va a ser un hombre ya con características militares, ya estratega y todo eso. Dice, intentará cambiar los tiempos y las leyes, ¿ya? Dice, él no tendrá amor por las mujeres ni respetará al Dios de sus padres. La Biblia dice, del amor de las mujeres no hará caso. Yo no sé si será homosexual, bisexual, ¿ya? O simplemente no le va a interesar, pero es una característica. Cuando habla del Dios de sus padres, lo más probable es que está hablando de judíos. Hablamos hace un tiempo que para que dejen que entre al templo, tiene que ser judío. No cualquier persona puede entrar al templo de Dios. Los judíos no lo permiten. El número que le representará será el 666, dice. Él, sus ejércitos y su reino serán destruidos por la venida de nuestro Señor. Veamos el tiempo. Sí, estamos. Ya. ¿Qué característica dice? Se opone contra todo lo que es Dios o es objeto de culto. Se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Dice, el advenimiento de él, ¿cierto? Es por obra de Satanás. Dice que viene con poder, va a hacer señales, prodigios mentirosos. Dice, y con todo engaño de iniquidad, la mentira va a estar a flor de sus labios y la gente lo va a creer. Miente, miente, miente porque algo quedará. Un viejo dicho. ¿Ya? La marca de la bestia, y con esto termino, es cortito, ¿cierto? Dice, y hacía, ¿quién hacía que a todos, pequeños y grandes? Bueno, esto, de acuerdo al contexto de lo que dice la Biblia, es el falso profeta. Ojo, es el falso profeta el que hace que a todos se les ponga esta marca. Libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Por lo tanto, cualquier cosa que se ponga en otro lado, en una rodilla, la mano izquierda, en un codo, esto no es la marca de la bestia.
Tengámoslo claro, en la mano derecha o en la frente. Esos son los lugares que está establecido por la palabra de Dios. Lo otro, que dice que nadie va a poder comprar ni vender. Eso quiere decir, si yo necesito ir a comprar algo y no tengo esa marca, ya no voy a poder comprar. Y si yo no tengo la marca y quiero vender algo, no voy a poder vender. Dice, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, que es el 666. A pesar de que he leído algunos textos de algunos documentos antiguos, es el 616. Raro, pero bueno, hay textos que van apareciendo. Bueno, aparece en Apocalipsis 13:17. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Ya? Dice que es uno de los 3 componentes del sistema de la bestia. ¿Cuáles son los otros? El nombre y la marca. De hecho, la palabra de marca es jarajma, la que aparece en la Biblia, ¿cierto? Que es un rasguño, es dejar un rasguño. A eso es lo que se refiere con la marca, ¿cierto? Eso quiere decir introducir algo dejando un rasguño para entender etimológicamente de dónde viene. Aceptar la marca, ¿cierto? Es aceptar a Satanás, su reinado y ser declarado propiedad de Satanás. Así de simple. Hay otra marca que es el sello de Dios. Por lo tanto, en ese tiempo, ¿qué es lo que va a haber? La marca de la bestia y un sello de Dios, que va a ser puesto en la frente, el sello de Dios, que eso lo van a poner ángeles, la Biblia lo muestra. Dice, aquellos que se acojan al sello de Dios estarán con Jesús en su reino maravilloso. Aquellos que elijan la marca de la bestia serán arrojados al lago de fuego. Lo dice la Biblia, no hay por dónde equivocarse. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, estos también beberán el vino de la ira de Dios, el cual será echado puro en el cáliz de su ira y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Fíjense, o sea, los que aceptan la marca, adoran a la bestia, eso es lo que les va a llegar. El recibirla comete un gran pecado contra Dios, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Ya? Van a perder, ¿cierto? Porque es declarado propiedad, es un sello, es el sello de un rey. Antes, por eso se hablaba de sello. Cuando se mandaba una carta, se cerraba una puerta o algo, se colocaba un sello que describía a la persona, ¿cierto? Por lo tanto, tiene que ver con eso lo del sello. Dice, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable y hará que cualquiera que no adoren la imagen de la bestia sea muerto. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, ¿cierto? A no ser que tenga el número de la bestia. Eso para que vayamos entendiendo lo grave que es este sello. Si alguno se pregunta si uno se pone el sello y después se quiere arrepentir, la Biblia dice que no, ya no hay vuelta atrás. ¿Ya? En Apocalipsis dice, y vi a otro ángel que subía del nacimiento del sol teniendo el sello del Dios vivo. ¿Se fijan? Hay un sello que es el sello de Dios, que es el que se les pone a los siervos de Dios en su frente. Estamos en el tiempo del Apocalipsis, ¿eh? Ojo. ¿Ah? Por lo tanto, o van a tener el sello de Dios en su frente o la marca de la bestia. ¿Qué es lo que declara este sello? El nombre del gobernante, en este caso Satanás, el título del gobernante, ¿qué título es el que tiene Satanás? Príncipe de este mundo, como quieran llamarlo. Y el territorio sobre el cual gobierna. Cuando hablábamos de sello, esto es lo que está declarando. Había leyes detrás de esto, es un tema gubernamental. Por lo tanto, es tremendamente importante entender por qué es tan grave. Dice en Apocalipsis, con esto termino, esta es la última, para que recordemos, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. La ciudad es la Nueva Jerusalén. Con esto estamos terminando.